Buenos días, alumnos. Hemos esperado 5 minutos. No se ha conectado hasta este momento ningún alumno. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy a las 10:50. Ok, alumnos, como pueden visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la legitimidad del poder político por los mecanismos de legitimación social. Comenzamos con la sección Saberes Previos y nos indica una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Has escuchado decir esto es legítimo o ilegítimo? ¿Qué crees que significa? Para responder esta pregunta tendremos que entender el significado del legítimo. Se hace referencia a algo que es conforme a la ley, justo y verdadero, mientras que en el caso de ilegítimo es aquello que carece de legitimidad, que es decir, que no es legal ni justo, aunque no necesariamente sea ilegal. La legitimidad implica pues una aceptación social, justicia y validez jurídica, mientras que la ilegitimidad puede sugerir lo que es la falta de conformidad con la ley o principios morales y éticos. Eso es en sí lo que significa legítimo y ilegítimo. A continuación vamos a leer lo que es el texto. El texto del libro nos indica que el eje de esta unidad sigue siendo las demandas sociales de los pueblos, como ya hemos visto en el caso de los indígenas, donde hemos visto que el concepto de soberanía le da potestad al pueblo para demandar aquello que tengan derecho, pero para exigir cualquier reivindicación a los gobernantes, estos deben ejercer lo que es el poder político de manera legítima. Por tanto, el pueblo debe otorgarles lo que es la legitimación social. La legitimidad es un principio de aceptación de la autoridad que les subordina o los subordinados asumen de forma libre. O sea, quiere decir que nosotros como subordinados aceptamos y le damos legitimidad al gobierno para que de esa manera él pueda actuar en representación de pues nosotros y busque el beneficio de nosotros mismos, que es el pueblo. Para Rousseau, esta libertad es la obediencia a lo que a la ley, que es el mismo individuo el que la ha creado, o sea, es el mismo individuo el que ha creado la ley para beneficio del individuo mismo, del ciudadano. En democracia, el poder lo asume quien ha triunfado en lo que es un proceso electoral y se encuentra legitimado por el poder del voto popular que respalda su autoridad. Para el sociólogo alemán Max Weber, un estudioso de lo que es el tema del poder, la legitimación del poder tiene tres funciones, que son las siguientes. La tradición, que se basa en la fuerza del pasado y la costumbre. El carisma, que se fundamenta en los atributos individuales del líder. Y por último, la ley. Si en un país se establece que quien manda debe ser electo por voto popular, entonces su poder se fundamenta en la ley que así lo establece.
Y como les he mencionado, tenemos la palabra en el glosario legitimidad y nos indica que significa que lo que está en conformidad con las leyes, lo que es lícito. Continuando con el texto, los zapatistas mexicanos tienen la filosofía de mandar obedeciendo, que es un concepto de, pues, liderar trabajando subordinado al mandato de lo que es la comunidad. Así, quien está arriba no es quien manda, sino que es la cabeza que ejecuta el mandato de los demás. Esto se aplica en base a 7 principios son los siguientes. Serían servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Esos serían los 7 principios para lo que sería este concepto. Ok, antes de pasar al siguiente tema, que son los mecanismos de legitimación social, vamos a hablar un poco más de lo que sería el concepto de Max Weber, que hace referencia a lo que es la creación de los gobernados en la validez del poder y la autoridad, lo que permite lo que es la obediencia sin coerción física constante. Como ya se ha mencionado, pues Max Weber tiene y menciona pues 3 principios para este concepto que serían la tradicional, la carismática y por último la ley. Por ejemplo, en el caso de la legitimación tradicional, la autoridad se acepta porque siempre ha sido así, que es un poder basado en lo que es la costumbre, la herencia y la tradición. En el caso de la legitimación carismática, se sustenta en la devoción hacia la persona de un líder quien se percibe como dotado de cualidades extraordinarias o heroicas y su poder se basa en la identificación personal y la lealtad, y lo que es el concepto de lealtad. Y por último tenemos el caso de la ley, como ya se ha mencionado, eh, se basa en la obediencia que se dirige a la estructura impersonal de normas y leyes y se obedece a la autoridad del cargo, no a la persona que lo ocupa, como es en el caso de la burocracia estatal o lo que sería la democracia. Y pues tenemos la importancia de este concepto que nos permite la obediencia, que es la legitimidad que es la clave para que el poder se mantenga, ya que los que están bajo lo que es la aceptación le da autoridad y valida al líder en cuestión. También tiene otra característica que es la distinción entre el poder y la ley. Y Max Weber nos menciona que la legitimidad es distinta de la legalidad, pues algo puede ser legal, estar conforme a la ley, pero no legítimo, no ser aceptado por la mayoría y viceversa. Y por último tenemos lo que es la base del Estado moderno. El Estado moderno para Weber se basa principalmente en la legitimación racional que le otorga lo que es el monopolio legítimo de fuerza física dentro de un territorio a pues un líder para que busque el beneficio del pueblo. Eso sería en sí, pues, lo que nos quiere decir Max Weber con estas 3 características.
de lo que sería la legitimidad para él. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de legitimación social. Los gobernantes democráticos gobiernan cumpliendo el mandato popular por el cual el pueblo los eligió, como ya se ha mencionado, con total conciencia de que son los representantes del pueblo para hacer cumplir sus intereses y no los suyos propios, los personales. Por tanto, el gobernante debe mandar obedeciendo, lo que significa cumplir con sus ofertas de campaña, escuchar las demandas del pueblo, consultar al pueblo de las decisiones cruciales del país y acatando al pie de la letra lo que el soberano decide. Si se cumplen estas condiciones, se garantiza la legitimidad del poder. Los gobiernos dictatoriales son impuestos, o sea, por tanto, ilegítimos, en contraposición a un Estado que debe tener las características de ser democrático. Los mecanismos de legitimación del poder político son el consenso y el consentimiento. Este último, para el disentista social francés Bourdieu, es una actitud individual de cada miembro de la sociedad que está decidida por lo siguiente: la costumbre, porque así ha sido toda la vida; el temor, porque si no se obedece puede recibir algún tipo de castigo; y por último, la incapacidad, porque la gente no imagina una forma de gobierno distinta a la que ya tiene. Las decisiones de la gente no son tan libres como podría pensar, pues están influenciadas por lo que son los mensajes que llegan a través de las campañas publicitarias, cuyo objetivo de estas campañas es que la gente acepte una propuesta que se esté planteando. Ejemplo de ello son los gremios que impulsan un candidato o una candidatura por los beneficios que esperan obtener, o el direccionamiento que ejerce los partidos políticos que encasillan a sus adeptos con base en sus lineamientos políticos. De ahí la importancia de que el pueblo forme su propio pensamiento y que a partir de ahí decida. Pues esto en sí sería, alumnos, el tema de la legitimidad social. Como ya sabemos, en sí el tema se basa en la aceptación y el respaldo de una sociedad a un sistema institucional, organización o acción. También se basa en la creación de lo que serían las normas, valores y prácticas que se basan en lo que sería la legitimidad, lo justo, y permite lo que es la obediencia, la estabilidad sin necesidad de una coerción. Este concepto distingue lo que es la legalidad porque se centra en la aprobación colectiva en lugar del cumplimiento de la ley escrita. Como características principales de la legitimidad social puede ser la fuente de estabilidad, ya que nos asegura que la estabilidad social, al lograr que las personas obedezcan el poder sin el uso constante de la fuerza, pues garantiza una sociedad más pacífica. También tenemos lo que es el proceso social. Se construye a través de medios como la educación, los medios de comunicación y las instituciones sociales, religiosas y educativas. Tenemos diferencias con la legalidad. Ya sabemos que la legitimidad es diferente a la legalidad. Mientras la legalidad se refiere al cumplimiento de la norma, la legitimidad se refiere a la creencia de que esa persona o esa norma es correcta y justa. Aparte de ello, también tenemos la perspectiva de la ciudadanía. Se asocia con la aprobación colectiva de individuos, organizaciones e iniciativas, aunque no existe una entidad en concreto que gestione directamente este concepto, pues. Tenemos también los tipos de legitimidad, como ya se ha mencionado, y que sería la tradicional, la carismática y la que está en base a la ley, que serían los tres tipos de legitimidad según Max Weber. Aparte de ello, también tenemos las aplicaciones prácticas, como se ha mencionado en el libro. En las organizaciones, las empresas buscan la legitimidad social a través de la responsabilidad social cooperativa,
para ganar la confianza del público y asegurar su sostenibilidad a lo que es el largo plazo. En proyectos, la legitimidad social es clave para el éxito de los proyectos, ya que la oposición local puede detenerlos. La aceptación de la comunidad es fundamental. Y por último, en instituciones internacionales, por ejemplo, como la ONU, la UNASUR, la Unión Europea, depende de la legitimidad social para que sus acciones sean respetadas y creíbles a nivel mundial. Eso sería, pues, alumnos, el tema, como ya he mencionado. También se menciona parte de que los mecanismos de legitimación del poder político son el consenso y el consentimiento. En el caso del consenso, se basa, pues, en el diálogo, ya que es un acuerdo general o consentimiento entre todos los individuos de un grupo o entre varios grupos sobre un tema de interés. También implica que las preocupaciones importantes de todos sean escuchadas y tratadas. No necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, pero sí que se sientan conformes con las decisiones finales, porque los objetivos del consenso es que todos los grupos se vean favorecidos. Características de lo que es el consenso sería el acuerdo colectivo, como ya se ha mencionado, es un consentimiento mutuo y no una decisión mayoritaria. También tenemos el proceso de deliberación que se alcanza tras discutir y considerar todas las propuestas y preocupaciones. Aparte de ello, tenemos la resolución pacífica de los conflictos, ya que el consenso nos ayuda a mediar en conflictos, por ejemplo, en algún tipo de guerra o algún tipo de conflicto social interno. Como se ha mencionado también, pues funciona como un método para resolver discrepancias sin recurrir a lo que es la violencia. Aparte de ello, también tiene una solución cooperativa, ya que se trata del trabajo en equipo para llegar a la mejor decisión posible, donde las propuestas no son propiedad de un solo individuo, o sea, no es solo el pensamiento y el ideal de una sola persona, sino que todos los que participan en el proceso del consenso tienen y dan su opinión y en base a ello se llega a una decisión. Aparte de ello, y por último, sería la satisfacción del grupo, o sea, que todos estén satisfechos. No significa que todos estarán de acuerdo, ya que algunos pueden estar en desacuerdo, pero también las preocupaciones esenciales han sido abordadas y se considera que la propuesta beneficia al grupo entero. Entonces, se puede dar y se puede entender que el proceso del consenso fue exitoso. Ejemplos de lo que sería el caso del consenso, sería el consenso político, cuando el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo sobre una política económica o algún tipo de reforma, etcétera. Ejemplos de este caso sería eh, el conflicto social que vivió Ecuador debido al tema del alza del combustible en su momento y también pues la última protesta que hubo aquí en Ecuador. En el caso de que sea un consenso científico, pues la comunidad científica de un campo específico coincide con una postura sobre un tema particular donde las pruebas y análisis demuestran resultados. Y por último, el consenso en equipo es un grupo de trabajo que toman pues una decisión después de cada miembro haya expresado su opinión y sus preocupaciones y todas estas opiniones hayan sido consideradas y en base a ello se tome una decisión para el grupo. Eso es en sí el consenso alumnos. o- Es un proceso de diálogo en el que todas las partes que intervienen expresan sus opiniones y en base a estas opiniones, aunque no todos van a estar de acuerdo, pero todos van a poder expresar su punto de vista y sus ideales
y en base a ello se tomará una decisión. Ahora el consentimiento. Tenemos aquí lo que significa en el glosario consentimiento, que es la actitud individual de aceptación. Y pues también tenemos la palabra gremio, que es organización social, como un sindicato. En sí, el consentimiento es que estén de acuerdo con la política. Por ejemplo, en este caso tenemos la nueva reforma que quieren hacer aquí en Ecuador, el sí o el no, que va a ser este 16 de noviembre. Entonces, las personas que den el sí es que van a estar dando su consentimiento para las nuevas reformas. Y las personas que den el no o voten no van a estar en desacuerdo, o sea que no dan su consentimiento para las nuevas reformas. Eso es en sí el consentimiento, estar de acuerdo con una postura política y un ideal. Eso sería pues el tema del día de hoy, alumnos. Ya sabemos que a veces la decisión de nosotros se ve influenciada por las campañas políticas, como lo menciona el libro. Por eso es importante, alumnos, que ustedes mismos formen su pensamiento y de ahí decidan si están de acuerdo con una postura política o están en desacuerdo con una postura política, si apoyan a un representante o buscan un ideal mejor. A continuación vamos a explicar la tarea, alumnos. Para la tarea del día de hoy van a responder tres preguntas, que es la tarea en clase. Van a responder tres preguntas, que son las siguientes. ¿Qué se entiende por legitimidad del poder político y por qué es importante para que un gobernante sea aceptado por el pueblo? Segunda pregunta, según Max Weber, ¿cuáles son las tres fuentes de legitimación del poder y en qué fundamenta cada uno? O sea, ¿en qué se fundamenta cada una? Y por último, explica el concepto de mandar obedeciendo utilizado por los zapatistas mexicanos y qué principios lo conforman. Todas estas preguntas ya las hemos visto en lo que es el libro, ya se han respondido algunas en lo que es la clase del día de hoy y pues esa sería la tarea en clase. La tarea en casa consta de elaborar un mapa conceptual sobre los mecanismos de legitimación del poder político. Esas son las dos actividades, alumnos, que tienen que realizar para el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a alguna actividad o a la clase, pueden consultarme mediante la plataforma alumnos. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase del día de hoy.